Hola, bienvenidos a De Todo Un Poco. Mi nombre es Cristina Díaz y como ya ven, tengo conmigo una invitada especial. Ella se llama Nivea González, pero es pastora. Gracias, pastora, por aceptar la invitación aquí en De Todo Un Poco. Ay, gracias, estoy muy emocionada. Qué bueno estar contigo hoy. Sé que de seguro va a ser de edificación para nosotras y para los que nos ven. Amén, amén. Eso es una nueva sección que voy a estar teniendo dentro de Todo Un Poco, en donde vamos a estar hablando, mejor dicho, de diferentes temas, en donde vamos a compartir nuestras experiencias, lo vamos a exponer de acuerdo a la palabra de Dios y con el corazón de edificar, ¿verdad? Amén. Como bien dijo usted ahorita, edificarnos a nosotras mismas, edificar a otros. Entonces espero que esto sea de gran beneficio y de mucha bendición para ti. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando, uno de los temas que vamos a estar compartiendo el día de hoy es ese punto transformador en nuestras vidas. Ese momento en donde usted creció en la iglesia y, por ejemplo, yo conocí a Cristo ya cuando era un poquito mayor. Ese punto, esa decisión, ¿verdad? Que tuvimos que tomar en nuestra vida para, en verdad, ser seguidores de Cristo. También vamos a estar hablando acerca de lo que cuesta seguir a Cristo, en verdad. No necesariamente lo que hacemos, pero Pastora Nivea va a estar compartiendo un poquito más qué significa, a qué nos referimos cuando decimos lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, Pastora, cuénteme, usted creció en la iglesia, ¿verdad? Sí, yo llegué a los caminos del Señor a través de mi familia a la edad de los 11 años. Puedo decirte que sí, crecí en la iglesia. Sí, lo enmarcamos en tener temor al Señor. Mi familia era de la religión católica. Mi mamá era seguidora del catolicismo. Pero lo más importante y lo que quiero traer es que en mi casa se sembró en nosotros el temor de Dios. El reconocer, saber quién era, tener una vida práctica de ir a la iglesia, de depender de Dios, que había alguien sobre nosotros. Eso sí estaba en nuestros corazones. Yo tengo un hermano. Y nosotros siempre fuimos como que criados en que la iglesia era parte de la vida de cualquier persona. Ok, como una rutina. Pues. Claro, claro. Y en ese sentido, en el transcurrir de los años, obviamente entiendo y he entendido que sí fue Dios fiel en traer palabra a mi vida y ser sembrada. Y obviamente trajo forma después cuando Jesús viene a mi corazón y todo lo demás. Cuando mi familia como decimos por ahí, se mueve de iglesia. Es en un momento difícil del matrimonio de mis padres. Hazte de cuenta, no fue algo terrible, pero sí, obviamente, como pareja, ahora uno casado, uno sabe que sí, que eso era un momento difícil. Porque no tengo recuerdos en mi mente de que algo haya sido boom y algo feo, más allá de que mi papá llegaba tarde, de que yo sé, y recuerdo que ambos, pues, se tomaban sus drinks, tenían mucha familia en la casa siempre, o socialmente eran bien activos, tú sabes. Pero sí hubo una situación y que mi papá pues, fue una invitación de una iglesia cristiana evangélica. Un tío mío, que fue mi tío del corazón, todavía vive, gracias al Señor, y está activo en el Señor, fue el primero en la familia que recibió a Jesús. Obviamente ya todos sabemos, porque toda la familia le pertenece a Cristo, que por él llegó esta promesa a nuestras vidas. Pues su cuñado, que es mi papá, fue a la iglesia, y así empezamos, ¿verdad? Mi papá cambió su vida, rindió su vida al Señor. Mi mamá va porque quiere verificar qué está pasando, porque gloria a Dios cambió. ¿Qué pasó aquí? Cambió mi hombre. Y antes de que continúes en eso es bien importante, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestras vidas, tiene que haber, tal vez la persona no cambia 100% en ese momento, pero hay un cambio notorio que tú dices, ya va, espérate. Claro. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué agua estás bebiendo? Porque yo quiero ir a beber, ¿no? Exactamente, y es lo que llama la atención del que te vea. Y es bien importante esto, yo lo he aprendido en estos últimos tiempos, que lo he aprendido, me refiero a que ha hecho clic en mi corazón y doy gloria a Dios por esta oportunidad que tenemos, porque como que todo Dios lo organiza, ¿verdad? Amén. Dios no nos pide cambia o transforma tu vida y entonces ven a mí. Nosotros venimos a Él porque Él sigue siendo Él el que nos invita, de la forma que sea, pero cuando llega Él a nuestra vida hay un cambio inmediato. Sí, claro, obviamente tenemos cosas que mejorar, hay situaciones que sanar, hay situaciones que darle la vuelta, hay situaciones que dejarlas de hacer, pero definitivamente cuando Dios llega, definitivamente cambia todo.
Bueno, la santificación, la palabra nos dice que la santificación no es un hecho de un momento, es un proceso. Y es un caminar que tenemos que escoger hacer hasta que lleguemos a la perfección. A la perfección, a la que estatura es de Cristo. Cuando estemos. Sí, amén. Que cuando ya estemos del otro lado. Amén. Y caminamos hacia allá. Amén. Y hay momentos en la vida, ¿verdad, Cristina? Que como que llamémosle tentación o cosas que pasan que como que queremos mirar hacia el lado, pero Dios y en su espíritu, wow, nos vuelven a poner el camino. Amén. Pasos, amén. Pues te contaba, pues en mi vida llegó el Señor, el momento que recordamos de que todos, porque fue hermoso, todos pasamos al frente en un llamado, recibimos a Cristo en nuestro corazón, los 4, y posiblemente mi hermano y yo, él era más pequeño, pues como que no, lo hicimos por nuestros papás, pero sabemos que aquel acto de fe cubrió toda la casa, como hemos visto el fruto en este tiempo, ¿no? A través del tiempo. Pues por eso es que te puedo decir que sí, crecí conociendo a Jesús, crecí dentro de esa cobertura, pero a los 11 años comenzó mi vida cristiana, mis papás empezando en una iglesia de otra manera, pero sí, fíjate qué interesante que en el desarrollo y en mi adolescencia es que Jesús llega a mi vida. Gloria a Dios, porque no quisiera imaginarme, a veces uno se pone a pensar con los problemas que estaban empezando, o sea, Dios llega a tiempo. Amén. Es preciso, no es Amén. antes ni después. Amén. Pero si usas la imaginación, imagínate, ya habían problemas en el matrimonio, en la adolescencia, toda esta situación que marcaría un niño, un joven, sí. Y el Señor llega justo a tiempo. Amén. Y lo que viví fue la transformación de ese matrimonio. Claro, hubo situaciones, pero las manejaron en Cristo. Amén. Y fue diferente, y obviamente seguí caminando. Y sí, crecí en la iglesia, muy activa en los jóvenes, tengo mucho, desde muy pequeña, mucho liderazgo, me encanta la gente, amo a la gente, donde haya en Puerto Rico decimos, donde haya un corillo, un grupo, un bonche. Un bochinche. Allí yo estoy. En el medio. Y si no lo hay, lo provoco. Lo creo 100%. Así que sí, crecí en la iglesia, pero llega un momento que tienes que tomar decisiones. Y entiendo que sí, mi momento llegó un poquito ya llegando, un poquito no, bastante adulta. Okay. Caminé por la gracia de Dios con Él, vi su gloria, experimenté muchas cosas desde pues, el mismo bautismo del Espíritu Santo. No puedo decir que eso llegó después, pero posiblemente estaba caminando y Dios trayendo su gracia y dejándome y permitiéndome conocerlo. Amén. Para que eso estuviera sembrado y yo tuviera de dónde sacar de todo ese depósito que Él estaba poniendo en mí cuando llegara el momento crucial. Amén. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo un antes y después. Sí. También desde muy chiquita, gracias a mis abuelos. Mi mamá trabajaba mucho. Yo pasaba la mayoría del tiempo con mis abuelos. Mi abuela era súper devota. Okay. Pero de cuando yo te digo devota, de que tenía un rincón con vírgenes, santos, todo eso. Entonces, el concepto de Dios en sí fue muy presente desde que yo crecí. A eso me refería. Sí, muy, muy presente. Íbamos a la iglesia los domingos, siempre me metía en problemas. Crecí en colegio católico, desde la primaria hasta la secundaria, todo fue escuela católica. Las monjas me odiaban, o sea, pobres monjas, en verdad. Dios las ama. No sé si les di razón o no, probablemente les di razón. En su concepto pagaron el precio. Ellos pagaron el precio conmigo. Pero Dios siempre fue presente. Y yo creo que, como dice Isaías, ¿verdad? En el libro de Isaías, la palabra de Dios nunca cae vacía, siempre cumple, ¿verdad? El propósito con el cual es enviada. Amén. Entonces, cuando yo llego a Cristo a los 19 años, mi cuñada me invita a la iglesia, recién llegué aquí a Estados Unidos, y yo recuerdo que mi hermano me dijo, mija, ve, él nos llevó a la iglesia. Yo, mija, ve, si esta gente está loca, así, esta gente está loca, si vos te sientes incómoda, decirle a Yane que te preste el teléfono, me llamáis y yo te vengo a buscar, me voy a quedar aquí cerca porque esto es una locura. Okay. Total, que yo llego allí, en verdad he estado como meditando, Señor, ¿qué fue esa palabra que me impactó? Y no me acuerdo qué fue, pero creo que fue el entendimiento, el sentir a Cristo. Imagínate a los 19 años, entender que Jesús murió por ti, entender que
que un Dios que desde el vientre de tu madre ya te había escogido. Yo no me acuerdo, estoy tratando de pensar, Señor, ¿qué estaban predicando ese día? Sí. Que tocó mi corazón, pero simplemente fue esa invitación, ese llamar al altar, que hay muchas iglesias que en verdad dicen que no, que eso no sirve para nada, que no sé qué más, pero eso, mira, no es que eso es mágico, pero es esa oportunidad. Sí, es que es un paso. Es un paso, esa invitación que te dan de seguir a Cristo, ¿no? Como Él dice en su palabra que estábamos compartiendo antes, que cuando dice, el que quiere ser mi discípulo, que me siga, ¿verdad? Que tome la decisión, que agarre su cruz y me siga. Y yo recuerdo que ese día lloré y todo, o sea, yo todo el show me lo tragué completico. Y tu hermano no recibió llamada. No, mi hermano no recibió llamada, pero cuando nos fue a buscar, que me ve que yo estaba así llorando, me dice, boba, caíste. Y yo no sé ni qué pasó, no entendí nada. Y eso simplemente fue como mi primer paso, ¿no? Sí. Después de allí pasaron cosas en mi vida que yo no puedo decir que yo estaba viviendo conforme a Cristo ni nada. De hecho, ahora mi esposo, en ese entonces éramos novios, quedamos embarazados, cargamos con la culpa de la deshonra a la familia, a la iglesia, que esto y que lo otro. Luego, cuando Anthony nace, volvemos a empezar a ir a la iglesia porque algo que pasó con nosotros es, mentira, mientras yo estaba embarazada de Anthony, sentí en mi corazón que yo tenía la necesidad yo sentí en mi corazón el querer criar a Anthony conociendo de Dios. Entonces, nosotros intentamos la iglesia católica, dijimos, bueno, vamos a ir a la iglesia católica, que en ese entonces para nosotros no fue algo en verdad que trabajó, la encontramos vacía, no encontramos nada, y dijimos, bueno, vamos otra vez a la iglesia cristiana, vamos a ver qué tal, y fue cuando Anthony creció, después que Anthony nació y tal, que fuimos un poquito más, como te digo yo, consistente. Pero 1 año y medio después que nosotros estamos yendo a la iglesia, como todos los domingos, los pastores hacen la invitación, y el pastor dice, si tú hoy quieres dar tu vida a Cristo, y lo quieres seguir, y esto y que lo otro, y no sé qué más, levanta tu mano. Y Danilo me dice, ¿qué estás haciendo? Sí, ya tú hiciste eso. Ya tú hiciste eso, tienes 1 año y medio viniendo a la iglesia. Y yo le digo, no tengo idea, yo simplemente siento la necesidad de alzar mi mano y hacer esta confesión nuevamente. Lo cómico de ese asunto es que esa iglesia te llevaba luego a un cuarto en donde y luego llevaban a tu familia y te daban comida y tal, y te daban como una bienvenida, súper bonito. Pero ya yo servía en la iglesia, ya yo era parte del ministerio de niños en ese entonces. Entonces la gente me decía, ¿qué haces aquí? Y yo, me van a perdonar, yo sentí la necesidad de hacer esta declaración otra vez, porque yo creo que esa segunda vez hubo un entendimiento a lo que yo estaba haciendo. Y eso no tiene que ser regla. Si tú no has hecho eso, si una persona no ha hecho eso, no quiere decir que está mal. Y no todos vamos a llegar de la misma manera. O, de hecho, el trabajo de Dios en nuestra vida, el que la está haciendo conmigo y ha hecho conmigo, jamás va a ser igual al tuyo. Correcto. Lo único en común, el único denominador común siempre va a ser Jesús. Amén. Pero en términos de lidiar con nosotros, de trabajar con nosotros, de acercarnos a Él. Eso es su soberanía, ese es el gran misterio de por qué nunca vamos a ser iguales a Él o siempre vamos a tener que estar rendidos a Él. Él lo hace como quiere. No hay una fórmula. No hay una fórmula. Y es individual, es un Dios individual porque posiblemente a mí jamás me pasó algo que te pasó a ti y sin embargo ese punto fue tan clave para ti. Tú estás sorprendida y Danilo se sorprendió por 1 año y medio. ¿Tú quieres saber cuándo fue y cuál fue mi punto de partida? ¿Cuándo fue? Pues toda la vida, vamos a poner sí, toda la vida. Tengo 53 años, gloria al Señor, me siento Amén. Muy bien. Me encantan las mujeres que se sienten orgullosas de decir su edad. Sí, tengo un amigo que cumplió 50 años, creo que fue ayer, y le envié un audio y le digo, wow, ya tengo a alguien cerca de mí, pero tú te ves muy joven, quiero decir que soy feliz porque estoy con amigos jóvenes. Amén. Así que pues, ok. Pues si te figuras 53 años, pues ya yo podría como que decir, casi toda la vida he servido al Señor. Si le sirvo desde los 11 años, no soy buena en matemáticas, así que usted haga la cuenta. ¿Verdad? Sí, porque no puedo decir que estuve separada, apartada, que no puedo decir eso. He estado todo el tiempo en el Señor. Sí, definitivamente. Hubo un tiempo como que como si fuera un stop. Y yo pensábamos, hablándote de mi esposa y mi familia, que posiblemente era por tanta situación familiar, porque yo tengo 4 hijos. Yo me caso, a los 7 meses de casada
tengo un esposo maravilloso, Amén. lo amo con todo mi corazón. Amén. Llevo más de la mitad de mi vida con él. Amén, amén. Y Ya tengo- yo estoy casi así con Dani. Casi pues, sí. eso es emocionante. Deja Sí. que llegues ahí y tú dices, ¿what? Más de la mitad de mi vida con esta persona, gloria a Dios. Y qué Amén. bueno que fue él. Amén, amén. Y es una bendición en estos tiempos estar con una sola persona, ¿verdad? Amén. Así que amén. Y crecer juntos. El punto es que yo a los 7 meses de casada salgo embarazada de mi hijo mayor. Y ¿El que nació con la guitarra? ese mismo, vino con la guitarra. Sí, podría hasta decirte, lo sentí cuando salió, que venía con algo. Tiqui, 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 tiqui. Pues Néstor Manuel llega a nuestras vidas y me pasó lo mismo que te pasó con Anthony. Yo sabía que algo iba a pasar con ese niño, pero Amén. más allá de eso era como que algo más iba a pasar. Y yo, pues Señor, amén, lo que sea. Pero no estaba en la iglesia de lleno porque muchas cosas estaban ocurriendo. Tú las puedes nombrar, trabajo, recién casada, porque 7 meses, ¿no? Muchas situaciones, pero ¿qué pasa? No se queda ahí. Empezamos, Néstor Manuel venía cargando con algo que obviamente ahora sabemos que es la promesa de Dios para sus hijos, ¿no? Amén. Que mi descendencia iba a ver la gloria de Dios también y le pertenece a él. Amén. Pues yo creo que 3 años nace Valeria, que es otra niña que tal baila. La otra, que nació con el micrófono. Esa nació con el micrófono y con la música por dentro, por fuera, por todas partes. Por todas partes. Como ella dice que ella es la Hannah Montana puertorriqueña. Y cristiana. Sí, por favor. Sí, la Hannah pero- Montana cristiana. Sí, pero de verdad, pues, ok, pues amén, seguimos, pues, figúrense de momento que Valeria no cumplía sus 2 años y yo quedo embarazada nuevamente. No, mentira, discúlpenme, a los 9 meses de Valeria, casi un añito, 9 meses, un año, de verdad, no soy buena con los números, pero la historia es hermosa, así que, Ajá. quedo embarazada nuevamente. Miren mis hermanos, gente que no se escucha. Dios que no se mío, escucha. primero que nada, no esperábamos. Bueno, somos esposos, claro que estaban pasando cosas para poder Claro, quedar embarazadas. claro. Pero no esperábamos, bueno, para darte un dato, como mujeres, yo estaba lactando a Valeria, dicen que no se supone que Supuestamente. pase. Ajá. Veo que Valeria le dejó de gustar el pecho, empezó a no querer la leche, y como que no, lo menos que me imaginaba era que estaba embarazada. Pues eso pasó, estaba embarazada. No solo eso. Cuando voy al médico, él prende y apaga la luz, me hace el sonograma, vuelve, me toca y me mira. Yo creo que este embarazo es gemelar. Mira, yo no me olvido de esa palabra porque pienso que yo creo que él quiso ser dulce conmigo. Era mi mismo médico, muy buena persona, doctor Rivera. Y me dice gemelar. Y yo dije, ¿y por qué este se va tan técnico? Gemelar, ¿qué significa eso? Ajá. ¿Uno qué? ¿Qué es eso? Venían 2. 2. Y ya yo había visto 2 sonogramas, o sea, ahí hay más, o llegué a pensar, el bebé viene mal porque se ven como divididos. De ellos. Venían Eran 2. 2. Pues solamente hagan el picture. Las muchachas, bueno, decime el nombre de las muchachas. Nadia y Naomi. Sí, a ellas no las conozco. A los muchachos, a Nésor y a Ellos Valeria. residen con nosotros Sí, acá. ellos están aquí en Tucson con nosotros. Tengo la fortuna y el placer de en verdad de conocerlos. Amén. Trabajé con ellos, tremendos muchachos. Y para las muchachas, a las chiquitas, no las he conocido mucho. Sí. Pero obviamente Pues- simplemente son como diría yo. Si vienen de ustedes, ya se pueden ver en nosotros dos, no esperamos menos de ellas. Son Pero con todo mi corazón de mamá y de ministro del Señor. Son hijas de Dios, son Amén. siervas y en nuestra comunidad. Cantan también. Una de ellas, las dos cantan. Pero Ok, las que porque algo de aquí de la familia González. Todos Mamá y no. papá no cantan. No, ningún todo. Mamá y papá no cantan. todos los hijos. Pero todos los hijos, Ujú. todos los hijos cantan. Cantan. Pero no es que, no solo que canten, porque esto es algo en verdad que yo creo que, nos vamos a desviar aquí un poquito, pero esto es Estamos bien hablando de importante. nosotras. Sí, Sí, y nos va a llevar el tema. Sí, Ujú. y va al punto cuando usted dijo, cuando habló acerca de Néstor, ¿verdad? Cuando Néstor nació, cuando ese deseo de decir, bueno, algo viene aquí, Aquí con viene esto. algo. Sí, literal fue así, literal. No es simplemente cantar, en verdad es una unción que estos hijos tienen. Es una cosa que la presencia del Señor en verdad se mueve a través de ellos. Y qué bendición
¿verdad? Porque ahora que vamos a hablar que esto tiene un costo, a la vez que esto tiene un costo, el seguir a Cristo tiene un costo, también es gratificante. Sí lo es. Y no solo es para nosotros, sino vemos también cómo la mano y la gloria de Dios no solo trabaja en nosotros, sino que también va como de generación en generación en generación. Y ¿sabes qué? Interesante, lo que estamos siempre, ¿verdad? Con este llamado o estos dones de exhortación, de cuidar gente, de hablar, quizás hasta de enseñanza. Siempre estamos hablando de la generación en generación, Amén. de tu descendencia. Pero, Cristina, vivirlo y tenerlo es como es un privilegio. Es cuando yo siempre digo, es como cuando la palabra las letras de la Biblia toman vida y tú las ves hasta moviéndose, literal. Amén. Porque es lindo decir, tu generación conocerá al Señor, amén, confía, tu promesa está, ya cargas la promesa, pero verlo, y verlo todos los días, o ver el desarrollo que nos amén tocó a Pastor Néstor y a mí, ver cómo nuestros hijos se desarrollaban. Nosotros tuvimos el privilegio, ¿verdad? El privilegio, porque es un privilegio, más allá de una bendición, en términos naturales yo lo trabajo como privilegio, porque de verdad, ver el fruto de quienes son ahora, y que son para el mundo, no son de nosotros. Amén. Pero no son del mundo. No, para el mundo. No, para el mundo, para llevar el mensaje. Amén. Gracias por la corrección. Pero por si acaso se nos confunde aquí la gente. No se me confunda nadie. Ellos son de Cristo, para Cristo, pero Dios los ha enviado al mundo. Amén, ¿no? amén. El punto es, los 4 sirven al Señor, cargan un llamado hermoso, pero costó porque no pudimos ser una familia como cualquier otra. O no pudimos mezclar cosas del mundo con lo que es criarte en la iglesia. Por otro lado, tampoco somos una familia convencional, religiosa. Correcto. Pudimos, pero nos costó ser solo para Cristo y decirle a nuestros hijos, esto vale el esfuerzo, amén, no la pena, vale el esfuerzo. Amén. Y vas a ver un fruto que nadie más te lo va ni tan siquiera remunerar, porque es algo que es para la vida eterna. Y entonces desde chiquitos poderle hablar así y ser sus pastores, que fue donde me quedé diciéndole, tuvimos el privilegio, la bendición de ser sus pastores, porque nosotros fuimos pastores de jóvenes por 15 años. Amén. Y en el momento que ellos empiezan a ser adolescentes, ya nosotros estábamos pastoreando, pues obviamente nos acompañaban. Así es que Néstor Manuel empieza a desarrollarse y a entender y a ver y a escuchar palabra de Dios, donde Dios lo posicionaba desde allí. Amén. Igualmente Valeria, Nadia es la otra que canta. ¿Cuál es la que predica? Hay una que predica más que la otra. Es que tiene el don de profecía y misiones. Okay. Y entonces ella está muy clara en lo que es exhortar, cantan muy lindo, y de hecho los 4 cantan hermoso, pero Naomi es Naomi. Okay. Naomi es la primera gemela, o sea que sale uno primero y otro después, gracias a Dios. Pues la gemela mayor. La gemela mayor es la que no está, por decirlo en términos entre nosotros, no está en un stage cantando. No carga esa pasión o ese llamado a cantar o en términos de adorar y así dirigir al pueblo. Ajá. Pero es servidora. Nosotros en nuestra comunidad de iglesia en Puerto Rico, que es Mar Azul, Naomi trabaja en el área de las personas que reciben lo que a nosotros acá podríamos decir un ujier, los que reciben a la gente. Okay. Y Nadia está activa en el área de adoración y de outreach, todo lo que es evangelismo, ambas. O sea y están en Puerto Rico porque están estudiando. Sí. Ellas están estudiando secularmente en universidad, claro, aprovechando bendiciones que el Señor les ha dado, ¿verdad? Viviendo esas bendiciones en términos de becas y beneficios para poder, y entonces todo lo han enmarcado en lo que quieren hacer para continuar el llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Bueno, sí, porque a veces, y yo creo que qué bueno que tocó eso, pastora, porque muchas veces creemos, bueno, ahora soy seguidora de Cristo, ahora tengo que cambiar todo, tengo que cambiar mi profesión, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, y por el contrario, más bien, tenemos ser seguidores de Cristo, es un llamado que todos, que cuando el Señor, como usted dijo, cuando Él nos hace la invitación y lo recibimos,
estamos llamados a apartarnos de las cosas del mundo, pero es de las cosas mundanas. De lo que te hace daño, lo que no del le agrada pecado, a Dios. de lo que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Pero eso no quiere decir que te vas a salir de tu trabajo, porque lo que pasa es que estamos llamados a ser de influencia Claro. en el área en donde estemos. Entonces, psicólogos, imagínate, o sea, qué mejor que un psicólogo que dé más que entendimiento de estudio, sino Eso que estudia también... Nadia. Sí, Ajá. sé que una es psicóloga. Que sea más que simplemente digan, bueno, sí, vas a hacer esto, lo otro, no sé qué más, y te traten de entender. Nadie puede entender nuestras mentes. No tengo nada en contra de los psicólogos, yo los he usado, ¿verdad? Pero no hay nada como un consejo que, aunque ellos lamentablemente no puedan hablar, sobre todo aquí en Estados Unidos, no pueden decir que está en la Citar palabra de Dios, palabra. pero que la raíz de ese consejo Claro. venga de la palabra de Dios, eso es transformador. Claro, claro. Entonces, seguir a Cristo no quiere decir que, bueno, ahora toda mi vida tiene que cambiar y tengo que y ahora todo el mundo tiene que ser pastor o todo el mundo tiene que... No. En donde tú estás con los dones que el Señor te dio, empezar a dejar que el Señor te transforme y ser de influencia en el área que tú estás. Entonces, qué bueno que te puedo Pues ahí volvemos para el tema. ¿Cuándo fue mi punto que me preguntaste? Sí. Pues les hice el cuento de mis hijos porque la vida estaba complicada. Amamos al Señor, y esa parte, quizás otro día podemos hablar de eso. Sí. Que es parte de lo que tú dices, ahora tengo que dejar todo. Ok, que sí lo tenemos que dejar todo, lo hablamos ahorita, pero me refiero a que tu vida continúa. Y Dios, perdonen mi expresión, yo soy muy natural, pero Dios no es loco. Amén. Dios no es un Dios de desorden, Dios no hace nada en despropósito, porque es como habla el libro de Job, nada de lo que ocurre, aun cuando las circunstancias son tan feas, Dios no tiene despropósito alguno en las cosas que hace. Amén. Y entonces, imagínense a mí, solamente pueden, yo siempre le digo a la gente, invito a la gente, imagínatelo, hasta para que puedas entender la Biblia, imagínatelo. Tenemos hasta la bendición de tener ahora hasta muchas películas y cosas que te podrías imaginar cómo que fueron. es más fácil. Yeah. Pues en mi caso, imagínense, yo tenía un niño entrando a kindergarten, o sea, Néstor tendría casi 5 añitos, tenía a Valeria cumpliendo 2, una locura, y tenía las gemelas. Las gemelas vinieron en salud, con muchas cosas que tienen los gemelos, pero son cosas propias y normales dentro de lo que es el gemelo. Más obviamente, mamá tenía 2 bebés, pero tener gemelos es otra cosa. Es una doble porción. Sí, y de momento. Sí. El punto es que yo me dediqué mucho, mi esposo trabajaba mucho, mi esposo tenía 3 trabajos en un momento dado, o sea, se podrán imaginar y nunca estuve sola, me refiero a que trabajaba mucho, pero entonces mi cuñada, que es mi hermana, yo tengo 2 cuñadas, la hermana de mi esposo y la esposa de mi hermano, y son, que están en Puerto Rico, tengo otra cuñada también, pero estas 2 personas son mis hermanas. Porque no tengo hermanas naturalmente, tengo un hermano. Solo un varón, Y ellas se convirtieron y mi mamá, hermosa mi mamá, y mi papá también, se convirtieron en y toda la familia, para que nadie se ofenda, ¿ok? Sí, pero es que de lo que voy a hablar, mis hijos, no pude hacerlo sola, mentiría si lo digo. Sí. Sí era mucha carga, sí era mucha situación, porque era mi responsabilidad, pero gracias al Señor estuve rodeada. Amén. Que ahora en mi vida eso significa tanto, porque pude ver que no podemos hacer la vida solos. Amén. Definitivamente no, una de las cosas que aprendí. Pues la vida siguió caminando, a mí me ayudaron mucho, mi esposo trabajando, yo tuve una recomendación, yo amo a los psicólogos porque lo tuve que utilizar en un momento dado, porque yo lo tuve que usar también. Y yo soy una mujer profesional, yo trabajo en todo lo que es consejería, trabajo social desde que salí de la universidad. Pero la vida se complicó porque haz de cuenta, yo tenía un carro que es un carro ¿Como familiar. un minivan? Un minivan, sí. Es que en Puerto Rico le decimos guagua y yo me detengo para que la gente no se distraiga. Claro, sí, pero una minivan, perfecto. Pues tenía una minivan y hagan de cuenta que yo iba lugar por lugar dejando a los chicos cuando llegan a la edad de que uno quería música, otro quería canto, otro quería teatro, otro quería otro instrumento. Mi vida era un poco complicada. Eso es uno como de los un cuentos. Autobús. Sí, exactamente. Uno de los cuentos que les puedo hacer. Pues llego a esa parte porque los niños supongan que tendrían entre los
quizás 9 y 4 añitos, quizás Ok. 3, ¿verdad? Las más pequeñas. Pues mi tío, que era mi pastor en aquel momento, yo te estoy hablando posiblemente del 2006, 2007, posiblemente. Hace una actividad y nos preparamos para ir y como te estaba contando, entre mi mamá, mis cuñadas, todo el ejército que tenía para ayudarme, pues me cuidaron los niños esos días. Néstor y yo fuimos a la actividad. Hacen un llamado muy especial, lo que me llama la atención es que el llamado fue para conocer a Cristo, pero también para los creyentes, para las personas que estábamos allí, pero que decía el predicador que todavía nos quedaba algo por entregar o que no habíamos dado todo o que en este momento queríamos como volver a hacer como volver a tener este encuentro con Jesús, pero no porque no lo tuviésemos, sino porque te entrego esto, Señor, porque no puedo más o porque es lo que quiero hacer o lo que sea, pero dar tu vida a Cristo desde ese otro punto de vista. Que me recuerda mucho lo que te pasó a ti cuando Danilo te dice, pero si llevamos un año y pico en la iglesia. Sí, pues eso me pasó a mí y llevaba mucho más tiempo, pero en este tiempo, pues obviamente con toda esta historia que ya les hice. Y yo pasé al frente y nos invitaban a que dijéramos con nuestra boca, más allá de que alguien viniera a orar, que dijéramos con nuestra boca qué queríamos hacer, qué teníamos en nuestras manos, qué queríamos entregar. Y yo recuerdo, no piensas que era pasar al frente y hablarlo allí con el Señor. Cuando llegara la persona que iba a orar por ti, Le tenías que le decir. tenías que decir. Y yo tuve el privilegio de podérselo decir a mi pastor. Y yo siento que eso, o sea, que en las palabras hay poder en la lengua, Amén. ¿verdad? Amén. Dice nuestro libro, dice que hay poder en nuestra lengua. Y yo sé que eso fue lo que abrió las puertas porque alguien que estaba en autoridad sobre mi vida lo escuchara. Al día de hoy lo recuerdo y me lo podría recordar. Amén. Y nos gozamos en todo lo que el Señor ha hecho a través de toda mi vida y ministerial también. Amén. Yo le dije al Señor que ardía mi corazón por la nueva generación, niños y jóvenes. Y también entregaba todo este amor y pasión que yo tenía por la gente. Pues yo, como decimos en Puerto Rico, yo lo tiré allí, lo dejé allí en el altar, se lo dejé a él. En Puerto Rico usamos una frase, brega con eso. Yo estoy siguiendo instrucciones, lo dije, vamos a ver qué pasa. Miren mis hermanas y mis hermanos. Eso marcó mi vida. Marcó mi vida porque yo sé en aquel momento, él se llama Juan Prats, mi tío hermoso. Yo siempre, en alguna ocasión después, porque ha pasado años, ¿no? Me comentó que aquello a él le confirmó que teníamos que levantar de alguna otra manera un proyecto especial en la iglesia. Y ¿sabes cómo nosotros comenzamos a trabajar en la iglesia o más firmes o con más cosas con nosotros? Y haciendo un campamento de verano. Para la comunidad desde la iglesia. Wow. Y eso marcó nuestra vida porque suponte ahí tuvimos que servir gente que no venía a la iglesia, que era el enfoque mayor, pero también queríamos trabajar con los de la iglesia, ayudando a estos papás Amén. y demás, ¿verdad? A que tuvieran en un espacio seguro y un safe place. Bueno, pero vamos déjame picar un poquito ahí en lo que estás diciendo. La iglesia, ¿verdad? No es simplemente para el creyente. La iglesia en verdad es para afuera, es para Eso fue lo que te comunidad. quise decir ahorita cuando hablábamos de las niñas y que ellos son del mundo. O sea, Amén. La iglesia es para el mundo. Amén. Nosotros recibimos en alguna ocasión, y me gustaría decírtelo porque como que yo lo oigo y hasta me lo figuro. Viene el picture así a la mente. Nosotros somos como flechas en manos de un arquero. Amén. Y las flechas son hacia afuera. Amén. Nunca una flecha es hacia adentro. Amén. Entonces, somos flechas. De hecho, la palabra habla de eso hasta para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Ajá. Pero yo supongo, veo al Señor lanzándonos. Y Amén. qué increíble, ¿verdad? Que a veces estira. Y al estirar supongo yo que Hay puede doler. tensión. Claro. Y hay tensión. Y entonces, que ahí podemos hablar ahorita, es parte del precio y del proceso, ¿no? Que nos estiran, pero nos lanzan. Amén. Y las flechas son hacia afuera. Y todo impacto pega. Claro, Todo va a impacto llegar pega. a algún lugar, va a llegar.
Y en ese sentido, pues sí, estoy de acuerdo contigo, la iglesia es para el mundo, Amén. porque de allá es que va a venir, ¿verdad? Bueno, Todo. como dice la palabra, ¿no? El enfermo, el hospital es para el enfermo. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, no estoy diciendo que el que va a la iglesia es un enfermo, pero el que va al hospital es porque necesita del cuidado. El que va para la iglesia es porque necesitamos del cuidado. Y así como en un hospital, es en verdad perfecto como lo muestra la palabra, porque en el hospital no todo el que está allí no todo el que está allí está en la misma condición. Claro. Hay unos que están allí para ayudar, más no quiere decir que no tienen sus dificultades. O que podrían enfermarse. O que pudieran enfermarse. Es lo mismo que pasa dentro de la iglesia. Ok, tenemos gente nueva, tenemos gente que ya tiene años, tenemos gente que lidera, ¿verdad? Pero todos seguimos siendo humanos y todos estamos expuestos. Y el hospital está preparado para recibir al que llegue enfermo, para mantener al que está recuperándose o en un tratamiento, para equipar. Pero el lugar correcto es el hospital. Amén. O sea, no, la gente sana, de hecho, cuando están sanos, lo sacan. ¿Verdad? Correcto. Correcto. Y por eso muchos de nosotros todavía seguimos adentro. Y por eso, porque no somos perfectos. Porque la santificación es hasta que estemos delante de Cristo. Amén. Esto es hasta que Cristo venga. Amén. 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 Y entonces, cuando hablábamos cuando nos estábamos preparando, el punto transformador de mi vida, quizá podrían llamar la gente el punto quizás de partida, eso que reveló a mi vida. Ese de repente fue ese momento. Y que comenzó, como te dije, compartí ese pedacito con un campamento de verano, pero después continuó con toda esa gente de ese campamento de verano, pues se quedó pegadita a nosotros. Ya nosotros trabajábamos más de cerca con nuestro pastor, hicimos que nuestra familia, los niños eran parte de nosotros a todo lugar que íbamos. En la iglesia siempre lo habían sido, pero la iglesia también siguió siendo comenzó a ser parte de su vida diaria. ¿Y qué entregué? ¿Qué tuve que entregar? ¿Qué te costó? ¿Qué me costó? Pues me costó mi tiempo. Como les compartí ahorita, yo soy una mujer, yo soy una profesional certificada en mi país, ¿verdad? Y ahora he tenido el sello del cielo todo el tiempo, pero certificada para ayudar, para trabajar, consejería. Obviamente con los años me he preparado y ahora es consejería bíblica, pero luchas. Yo soy trabajadora social y por las causas sociales me destaqué mucho en todo lo que es violencia doméstica, el trabajo con la mujer, mucha exposición. Yo no era famosa, pero en esas... reconocida. Sí, reconocida en esos ámbito. ambientes era muy reconocida y donde no era reconocida me daba a conocer. Y te lo digo con humildad, no porque lo buscara, sino porque, pues, gracias al Señor mis aportaciones eran buenas, o estuve expuesta en algún momento a cosas que cuando se decían, pues las trabajábamos. Muchas cosas. ¿Qué pasa? Recuerden y sepan que seguimos siendo carne. Amén. Y hay cosas que en términos del reconocimiento y de sentirte halagada, sentirte que lo estás haciendo bien. Honestamente, ver ese éxito, sí, ese éxito. Y ver aparte de eso, el fruto en la gente, y ver cómo la gente, ponerte un ejemplo, que hicieras algo por alguien y saliera de la situación de violencia, que alguien no tuviese casa y de momento tuviese, y de verdad, por una carta, por una gestión, por andar con esa persona en el carro haciendo todas las gestiones, saber que tuviste algo que ver en esa transformación o en ese beneficio que la persona logró. Pues eso es bueno para la carne. Claro, eso es el ego. Exacto. Sí, eso alimenta el ego. Pues obviamente tuve que renunciar a eso porque fue parte de trabajar para otros. Recuerda que fui al altar y dije, quiero trabajar por la nueva generación. ¿Qué se hace con la nueva generación? Se le abre paso. Pues entonces tú te echas para atrás para que otros lleguen. Bueno, pero ya va, antes de que empezamos la entrevista, estábamos hablando un poquito de esto y tú dijiste que incluso esa posición en la que tú te encontraste en ese momento también te llevó incluso a comprometer cosas con la palabra de Dios. Sí. Porque eso en verdad fue en donde empezaste como, en donde empezaste como a decir, ok, bueno, espérate. Bueno, sí, Dios dice esto, pero mira, esto ayuda a la gente también. Entonces empezaste a comprometer. Claro, y eso tuvo que quedar a un lado porque recuerden que soy cristiana, tengo conocimiento de la palabra, lo que dijiste ahorita y dice la palabra está sembrada en ti.
Amén. O sea, aquí no hay excusa, eso pues sería un buen tema para escarbarlo, pero aquí no hay excusa de que te apartaste de la palabra y tú y yo vimos a fulano que dio fruto, que sabíamos, que edificó nuestra vida, bla, 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 y de momento se salió de los caminos. Nosotros tenemos que saber que allí hay depósitos. O sea, Amén. en mi vida había depósitos, pero mi voluntad o lo que me estaba buscando, tratar de acomodar el mundo y la palabra, ok, esto es bueno, y quizás hasta con egoísmo, yo sé que cargo algo de Dios y yo sé que Dios es bueno, pero donde quiera que me paraba no lo decía. Incluso a veces yo creo que eso pudiera ser parte del abuso de la gracia. Sí. Por eso es que, mira, el tema de la gracia yo creo que es algo que deberíamos de hablar en un próximo programa, porque muchas veces somos abusadores de la gracia de Dios. Es bien fácil cargar en la boca. Sí, sí. Ah, no, tengo gracia para esto. Y no, la el mejor Señor me excusa, perdona. es la mejor Exactamente, exactamente. Pero mira, yo recuerdo también otro día que nos estábamos preparando para esta entrevista, que yo te dije, pastora, me gustaría que habláramos acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Sí. Y recuerdo que después me dijiste, Cristina, perdón, qué tal, no sé qué más, pero ¿a qué te refieres tú con que cuesta, no? Sí. Porque eso puede la gente creer que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos habla un poquito, no nos aclara, mejor aclárenos un poquito, que cuando hablamos de costo, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, definitivamente no podemos estar, no estamos conciliados con el mundo, significa, empezando por ahí, estamos aquí en este mundo, pero no pertenecemos a él. Amén. Ya yo creo que si nos imaginamos un poco o desmenuzamos un poco solo ese argumento, nos va a costar, porque estamos aquí todos los días y aquí pueden venir, llámeles tentaciones, otros le llamarían oportunidades, otros le llamaría no es malo, o mira, no estás haciendo nada malo. Todo lo que pueda ocurrir que nosotros, lo que dijiste ahorita que yo hacía, ¿no? Acomodar algunas posturas o no acomodarlas, honestamente vamos a usar la palabra justificarlo. Justificar. Sí, desde mi punto de vista humano, porque obviamente hay cosas que no porque es bueno, porque sí. no se ve como un pecado, estoy luchando por alguien en mi caso, bla, bla, bla. Pero no es Jesús, no es Dios la fuente principal ni el motivo principal de ese argumento que yo puedo estar diciendo o viviendo. Pues claro que cuesta y me gustaría que trajéramos, porque es que yo cuando te traje mi preocupación en cómo traíamos el tema o a qué te refieres con pagar el precio, es porque el precio, ajá. Hay un sector en nosotros como creyentes, esto es sin juicio, porque sí. No tiene que ver con que tengamos o no a Cristo en nuestro corazón, eso no es que hay un sector que podría primeramente decir, yo no tengo que pagar nada, pues ya Cristo lo pagó, y podrían hacerlo honestamente, sí. Y en ese aspecto fue que te dije, Cristina, yo creo que debemos ser claras en esto, porque definitivamente Cristo pagó el precio. Amén. Y eso, nosotras estamos de acuerdo, sí. Eso es así. No Amén. hay nada que nosotros podamos hacer para, vamos a decirlo bien literal, para alcanzar la vida eterna. Nada. Porque ya Jesús lo hizo. Amén. Desde ese punto de vista. Amén. Porque Él es el que nos ha dado esa redención, Amén. ha limpiado nuestros pecados y nos ha separado. Rescatado. Sí, correcto. Ese precio no lo podemos pagar. Sí, no, cuando hablamos nosotros de costo, no se dice, Sí. Tienes que hacer esto y esto para que el Señor te salve o para que el Señor te acepte o esto y que el otro. No. Cuando hablamos de costo es, ok, bueno, ya acepté lo que Cristo hizo por mí. Decidí por Él. Ya decidí por Él, ¿verdad? Ahora, esa aceptación para poder ver un fruto en nuestras vidas, para en verdad poder ver la obra redentora de Dios en nuestras vidas, tiene un costo, ¿verdad? Es como cuando vas a la universidad. Sí. Te preparas para una carrera y tal, no sé qué más. Bueno, yo soy, vamos a decir, bueno, en mi caso que yo estaba estudiando para ser abogada. Soy abogada, ok. Eso fue lo que estudié. Pero no terminé porque fue cuando me vine... Fue cuando me vine yo creo que era muy acertado. Ya lo viste, ya viste todo. Ya te vi, licenciada Díaz. Ya entendiste todo, ya entendiste la actitud, ¿verdad? Todo. Lo que pasa es que la gente que no me conoce, pero cuando yo digo... Ya sabemos. Cuando yo digo, no, es que yo estoy haciendo derecho, tiene sentido. Exactamente. Ya lo veo todo. Entonces, cuando vamos a la universidad... Sí, cuando vamos a la universidad te preparas, tienes ese título, aceptas ese título,
Pero ese título no tiene validez al menos que tú lo apliques Claro. y apliques lo que estás aprendiendo. Claro. Y eso va a tener un costo Seguro. también, ¿me entiendes? Entonces, seguir a Cristo es el morir a nosotros mismos. Sí, sí. Es morir, y cuando decimos morir no es que me voy a mitad la vida y voy a volver a nacer. No, 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 no. Es esas cosas, como lo hablamos al principio, esa palabra, esas cosas, perdón, que van en contra de Dios, ¿verdad? Mira, ser cristiano, obviamente ya está definido por, ¿verdad? Y quizás los que nos ven, pero está definido como que eres seguidor de Jesús. Tomaste una decisión. Ser cristiano definitivamente es una decisión, vamos a pensar, como cualquier otra cuando la tomamos, que acarrea consecuencias. Correcto. Entonces, y que necesita acción. Claro, porque, ¿verdad? Con mucho respeto, es bien fácil pasar al frente, tomar en ese momento la palabra, llorar, moquear, estar allí casi en otro mundo, pero no hacer más nada con eso, definitivamente. Es más que una experiencia. Sí. De un día, es más que una experiencia de un día. O de un momento. De un evento. Exacto. Sí. Y definitivamente, ¿sabes qué? Es que cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando damos el paso de corazón, y de corazón significa esto me llamó la atención, yo quiero de eso, yo quiero vivir así, es que Jesús entra, Jesús es tan y tan fiel, el Señor lo que está esperando es eso, porque para eso es que Él vino. Amén. Entonces eso llega a nuestra vida y definitivamente ya hay un cambio. Amén. Es imposible tú llegar a Jesús, es que es imposible tú llegar a Jesús siendo igual. Exacto. No puedes seguir siendo igual. Y yo creo que... y ahí empiezan los precios. Ahí empieza el costo. Correcto. Ahí empieza el costo. Porque, por ejemplo, si nosotros, como pasó a mí al principio, parte de usted, ¿verdad? En donde la iglesia y el seguir y el vivir para Cristo, o vamos a decir, el llamado de nosotros es ser cristianos, es simplemente el ir a la iglesia, ¿verdad? Algo que hacemos los domingos, o algo que, bueno, tienen un evento, voy y ayudo allí. Yo creo que es bien importante que entendamos que es más que eso. Definitivo. Es mucho más que esto. En verdad, nuestro caminar con Cristo es una disciplina. Empieza como una disciplina, pero se convierte en una relación. Entonces, empieza como una disciplina en donde tenemos que buscar la palabra de Dios. Es algo que yo reitero constantemente en mis videos. Nada nos sirve ir a la iglesia, ir a un grupo, si nosotros no tenemos un tiempo con la palabra de Dios. Definitivo. Entonces no hay palabra que se esté sembrando en nosotros, porque es como, por ejemplo, si le echáramos agua a un árbol que esperemos que dé fruto un día a la semana, o nada más le pongamos alimento una vez, que sería en la vida cristiana, sería el ir una sola vez a la iglesia. Entonces, y que eso se trate nuestro caminar con Cristo. Va pues. Okay. Entonces, nuestro caminar con Cristo, en verdad, el costo viene al disciplinarnos. El costo viene al dejar morir nuestra carne. Sí. Al decir, bueno, esto en mí, si yo decido seguir a Cristo es por una razón. Claro. Entonces, hay una necesidad. Algo una pasó. Necesidad. Y honestamente, somos seres espirituales, ¿verdad? Dentro de todo, ¿verdad? Somos físicos, somos espirituales, somos emocionales, pero ese espíritu que se despierta, ¿verdad? Que cobra vida. Amén. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, eso no va a acabar, eso siempre va a estar ahí. La palabra va a tomar fruto cuando sea el momento preciso. Amén. Pero no, Dios no miente. Amén. Eso se cumplirá. Dios es fiel a su palabra. Y como dice la palabra, Dios no es hombre para mentir. Correcto. Eso fue lo que vino a mi mente cuando lo dije. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso, que yo espero y sé que muchas de mis amigas que quizás no profesan la fe como nosotros, o que fueron de la gente que me o que me aparté porque Dios quiso, ¿verdad? O a mí no me gusta usar la palabra apartado porque yo amo con todo mi corazón cierta. Pero hubo una separación. Sí, porque para mí, eso fue un precio a pagar. Yo tenía muchas amigas, porque son amigas todavía. Porque es amiguera. Sí, muy, muy sí. Es que me gusta la gente. Te gusta la gente. Sí.
cuando yo estaba en esas situaciones que puedo decirte profesionales, todo buenas causas, una voz, ¿verdad? Y que resonaba, yo tuve que hacer un alto y, y fue por Jesús, porque unas cosas no me permitían añadir otras que se podían dar en esos mismos círculos. Y te puedo decir que mi vida tomó un giro completamente la vuelta redonda, porque me dediqué exclusivamente a trabajar desde la iglesia, como cuerpo de Cristo quiero decir, y cuidar gente, y terminamos siendo, en aquel momento llegamos a ser pastores de jóvenes, y trabajar en los jóvenes, impactar la vida de un joven, mirarlos por 5 años, porque el ministerio era de 5 a 6 años, porque empezábamos a los 12 y terminábamos a los 18. Oh, wow. Pues tuvimos jóvenes que vimos en todo ese proceso sus altas, sus bajas y sus altas, y pudimos ver, y ya somos abuelos de muchos niños, gente que continúa en el servicio al Señor, Amén. Gente que recuerda, ¿verdad? Y lo digo con mucha humildad, que recuerda mucho palabras que a lo mejor a uno se le olvidan, pero que eso fue lo que marcó la vida de ellos. Entonces tú miras hacia atrás, haces ese mirar hacia atrás, y dices, wow, Señor, todo surgió en aquel momento cuando te dije, quiero hacer esto, pero que te lo quiero entregar. Es un talento que tengo, es algo que arde en mi corazón. En el caso mío, es una generación que tiene que despertar, por ejemplo, las luchas mías, que las mujeres pues sean respetadas, por uno de los issues, porque fueron muchos, que las mujeres sean respetadas, y era una voz a nivel de mi país, que en todos lugares estábamos, se escribían, bla, bla. Y una de las cosas que trabajamos en algún momento fue desde las escuelas, cómo podemos trabajar con los niños para que entiendan que todos nos respetamos, que hay valores, cómo trabajarlo desde la iglesia. Claro. Porque hay jóvenes y hay niños que necesitan saber que la palabra dice que nos amemos los unos Amén. A los otros, que Jesús es la fuente de nuestro corazón, Amén. Que Él es el que hace en nosotros el querer y el hacer, que el que pone el hacer lo bueno, lo malo, y lo que decidimos nosotros lo tenemos porque Él ha traído a nuestro corazón un nuevo pensamiento. Amén. Y lo renueva día a día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí te tengo que decir que sí, y pagué un precio, en mi caso, a nivel profesional, a nivel de exposición, a nivel de sacrificio, porque hubo muchas cosas a las cuales tuve que decir que no, que me agradaban, que me gustaban, que me llenaban, y hasta cierto punto me daban reconocimiento. Claro. Por ejemplo, pastora, remuneración, y perdona que te diga, porque entonces tuve que dejar unos trabajos que ya no podían ser, porque por lo que había decidido hacer y entregar. Amén. Perdona que le interrumpa, pero por ejemplo, la separación, ¿verdad? Y es a veces difícil. Muchas veces cuando yo creo que es importante que entendamos que una vez que nosotros llegamos a Cristo, en verdad, cuando empezamos a ganar conocimiento, vamos en contra de la corriente. Sí, definitivo. Y con eso, a mí me tocó separarme, ¿verdad? Pero también hubo gente que tomó la decisión de separarse de mí, ¿no? Entonces, yo creo que algo también, como y duele, dime si no duele. Claro que duele. ¿Y eso es un precio? Bueno, porque en mi caso también me tocó familia, que ahora, gracias a Dios, no fue una separación, como te dijera yo, que nunca más nos hablamos, pero fue una separación, es como yo recuerdo, por ejemplo, que dije, no, yo no estoy dispuesta a bajar la guardia por esto. Uh-huh. Yo creo que esto me da vida, entonces yo no voy a bajar la guardia, ¿verdad? Me acuerdo de una conversación en particular con mi hermana. En ese entonces ella no era creyente. Una de las cosas que el Señor definitivamente cambió en mi vida fue la música. Todo tipo de música que yo escuchaba era sumamente feminista, y vamos a hablar acerca del feminismo. Sí, claro que sí. No hoy, pero en otro tema. Era sumamente feminista, entonces claro, yo me tomo las cosas a pecho, hasta la música, lo que escucho lo vivo, y así soy. Y entonces, como dije, mi hermana en ese entonces no era creyente, teníamos a Anthony, y yo recuerdo que me dijo, bueno, entonces tú siempre escuchas música cristiana, ¿qué tal? Bueno, ¿sabes qué? Sí, eso es lo que yo escogí. Yo en particular, toda la música que yo escucho en verdad es cristiana, y en verdad no es que me gusta mucho la música, pero la mayoría de la música que yo escucho es cristiana. Y entonces yo recuerdo que en ese momento tenía como 2 años, 2, 3 años, y me dijo, entonces ¿qué me quieres decir tú? Que cuando yo vaya para tu casa, ¿cómo fue que me dijo? Cuando yo vaya a visitarte, eso quiere decir que eso es la única música que yo voy a escuchar.
le dije, bueno, déjame hacerte una pregunta. Cuando yo vaya para tu casa, ¿qué tipo de música me vas a poner tú? ¿Es la única música tuya que yo puedo escuchar, es la que a ti te gusta? Y me dijo, bueno, no sé, no. Entonces fue así Ajá, ajá. le dije, mira, si tú no vas a poner la música que a mí me gusta, entonces yo no voy a poner la música que a ti te gusta. Pero gracias a Dios, mi hermana y yo tenemos en verdad una buena relación, incluso en los tiempos que no creíamos lo mismo. Es importante que nosotros como creyentes permanezcamos firmes, ¿verdad? Porque en situaciones difíciles que ella pasó, ella supo en decir, ok, bueno, mi hermana no piensa igual que yo, ¿verdad? Pero voy a ir a ella. Entonces, si nosotros Seguimos siendo ese lugar. seguimos siendo ese lugar en donde la gente dice, espérate, Allí debe haber algo bueno. aquí hay esperanza. Claro. Entonces, eso es bueno, pero imagínate si cuando nosotros vivimos en esto y seguimos siendo nosotros, la gente no va a poder venir a ti como para encontrar a Dios ni nada. ¿Por qué? Porque no hay una transformación. No hay diferencia. No hay diferencia. Eres lo mismo que encuentran en cualquier otro lugar. Bueno, Cristina, pues entonces podemos decir y entender que seguir a Cristo definitivamente cuesta. Tenemos que renunciar a nosotros mismos y entregar. Y pensando yo, cuando pensamos así en lo que la palabra nos dice, vamos a Jesús y mira qué interesante, si podemos buscar en la palabra misma, y me gustaría compartirlo. Adelante. En Mateo 16, en su versículo 24, habla de una conversación y un espacio que Jesús estaba teniendo con sus discípulos. Y después de haber tenido como que una especie Un encontronazo. un encontronazo con Pedro, ¿verdad? Hablándole fuerte a Pedro, que siempre hacía sus cositas. Ya va, pastora, perdón que me interrumpa. Yo Sí. digo, si yo hubiese vivido, Eras Pedro. ya va, espérese. Si yo hubiese vivido en los tiempos de la Biblia, yo hubiese sido la hermana gemela de Pedro. Muchacha, porque cuántas veces no me meto el pie en la boca. Ay, Dios mío. Pero sí, pasó y de momento Jesús le deja saber lo pueden revisar en el capítulo 16, pero lo que les voy a leer es inmediatamente después que le dice a Pedro, no, yo tengo que hacer lo que mi padre dijo que yo hiciera. Amén. O sea, ya Jesús está estableciendo, yo vine a hacer algo y tengo que hacerlo. Y le dice, se voltea a los discípulos y les dice, Mateo 16, 24, le dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mira, Amén. esto es tan poderoso. Si te fijas, dice, tomar su cruz. Traigámoslo a eso que tenemos que renunciar. Tomar su cruz. Primero, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Tomar negar su tu cruz. voluntad. Sí. Negar tu yo. Y cargarlo. Y cargar. Porque de ahí yo recibo, no sé ustedes, no sé tú, pero yo recibo de ahí, me niego a mí mismo y ya solo negarte a ti mismo. Uf. Te pesa. Claro, y ahí está la cruz. Claro. Y podrían ser otras cosas porque la palabra le puede hablar a las personas, ¿verdad? De diferentes maneras. formas. Pero en el tema que estamos es negarte a ti mismo, que eso es como que perder, renunciar, rendirte. Toma la cruz y sígueme. Amén. Con esa carga que no va a ser mala, porque es una carga de que tú estás entendiendo que Jesús es el que lo hace Y se va todo. haciendo ligera. Claro, definitivamente. Se va haciendo ligera. La muerte al yo Al es yo. constante, ¿verdad? Porque usted lo dijo, somos carne. Sí. ¿Verdad? Somos carne, la palabra dice que somos débiles. Entonces, pero sin embargo, esa carga se va haciendo ligera. Ya mis luchas no son iguales al principio. Definitivo. Y ya sabemos, ¿verdad? Porque es algo, lo quiero también Sí. aquí en Lucas 9:23. Otra parte en donde él habla también a sus discípulos y le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día. Eso. Y eso también lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, bueno, es el mismo incidente, solo que Lucas lo relata de otra manera. Entonces, llevar la cruz cada día. Y como estábamos hablando antes, es una invitación. Claro. El Señor está diciendo, bueno, esto lo tienes que... No, es una invitación. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Esto es lo que tienes que hacer cada día. El Señor nos deja saber que el seguirle a Él es una decisión que tomamos
diaria. Correcto. Es una decisión que Y a mí me tomamos gustaría diaria. puntualizar un poco, ¿verdad? Y yo sé que ya mismo estamos cerrando, pero es bien importante que entendamos, cuando nos estábamos preparando, yo le decía a Cristina que a mí me preocupaba mucho y hablábamos ahorita de eso, de que las personas que entiendan o se acomoden a pensar, pagar un precio, Cristo ya lo hizo, que eso es amén. Amén. Pero tampoco es el otro lado. Tengo que pagar. Tengo que hacer. Y entonces, ahora... miren nuestra expresión, qué pesado. Y en ocasiones podría pasar, pero esa no es la vida cristiana, Amén. ni es la vida que Jesús nos invita a vivir, Amén. ni es incluso que lamentablemente, ¿verdad? Como si aplicara aquí la frase de con vergüenza ajena, tenemos algunos sectores, algunos hermanos que quizás no le ha sido revelado o su carga es muy pesada y lo que dicen es tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que ponen obras. que ponen carga sobre otros que a veces Dios parece tan inalcanzable, Cristina. Correcto. O sea, nunca podemos complacer a Dios. No, entonces eso se convierte en una carga más. Correcto. No hace en nosotros aumentar nuestra fe, porque entonces todo el tiempo tengo que estar haciendo. Estás basado en lo que haces. Y si no lo puedes hacer, entonces, pero la verdad es la verdad es que no lo podemos hacer. Claro, Sin Cristo no lo claro, podemos pero me hacer. refiero a, tú sabes, cuando la palabra habla cuando habla de obras. Es cuando la Correcto. gente basa su fe en obras, en el orar, en el rezar, en el ir, en el esto, en el otro, ¿verdad? Pero y es algo que hablamos también al principio, al principio fuera de cámaras, que las obras no se trata simplemente de lo que hacemos. Las obras también es quienes somos. Que ahí vamos a cuando hablabas con tu hermana, cuando trabajabas con tu hermana, poniendo el ejemplo de la forma en que nos acerquemos a otros, de la forma en que aceptemos a otros, de la forma en que posiblemente, solo tomando el ejemplo porque no me hablo de específico, pero suponte que tu hermana escuchaba una canción que ya tú no escuchabas y tú le puedas decir, sí, it's okay, porque no estás juzgándola en el momento. Si se te abre una ventana y puedes hablar y la canción fuera sumamente fea, una canción fea, que se te abre el espacio posiblemente más fácil si aceptas la canción sin emitir juicio. Correcto. O sea, aceptas el espacio sin emitir el juicio y hablarle de la letra. Es un ejemplo simple, pero es esas cosas que al final, hablando de las obras, la palabra del Señor dice en Efesios que Él ha determinado buenas obras para que andemos en ellas. Y de hecho que somos su obra maestra. O sea, él ya hizo de nosotros un masterpiece. Sí, vamos a leer aquí Efesios 2:8 dice, exacto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia, ¿verdad? Eso no procede de ustedes. Eso quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Definitivo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que Él ha preparado desde antes. Desde antes. Amén. Es que Dios, nosotros creemos que Dios es soberano. Amén. Su soberanía es esa majestuosidad de que Él es principio y fin y a la misma vez es eterno. Ni tiene principio ni tiene fin. Dios está. Amén. En los lugares donde tú y yo no hemos estado, ya Él estaba. Ya Él estuvo, ya Él sabe lo que va a ocurrir con tu vida. Y mira, hay cosas, Cristina, que a veces son misterios. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo? Es como cuando lamentablemente emitimos juicio, que es lo que nos lleva a hacer obras a veces para pagar. Aquí no hay nada que pagar. No, hay un precio que pagar, pero es porque el hacerte discípulo de Jesús, mira, esto es como cuando uno decide... Quizás no soy la mejor para decirlo, pero cuando uno decide hacer una dieta. Sí, ni vos ni yo. En esto no tenemos nosotros autoridad. Si no puedes comer pan, no puedes comer pan. Entonces lo decidiste, quizás yo lo decidí ayer y ya ahorita me voy a comer un pan. Pero a lo que voy, harinas, pan, cuando tú... Si te cuesta. Si te cuesta porque rayos, qué rico es el pan. Amén. Pero sé... Amén y amén. Y decidí y sé que no debo hacerlo porque... prosigo a una meta. Exactamente. Entonces, qué buen ejemplo. Y te digo, me emociona porque si yo quiero alcanzar galardones, no sé, todo lo que es la vida cristiana, llegar al cielo, como hablábamos ahorita, llegar a ese momento, miren, tengo que caminar diferente, porque definitivamente, mira qué cosa, yo tomé una decisión porque en aquel momento reconocí, no, así no es.
tengo que hacerlo de otra manera. Como un atleta. Correcto. Un pues, mi atleta vida no va, a a llegar, cambiar. no va a llegar a primer lugar si no hace ajustes, si constantemente los atletas están evaluando Y su preparándose. entrenamiento. Ellos son diligentes con la manera en cómo comen, con el tiempo que entrenan, cómo entrenan. Dime tú si no es un estilo de vida. Es un estilo de Te vida. cambia. Entonces, Exactamente. tenemos que ser bien cuidadosos. Compartíamos ahorita, yo le traía a Cristina que había escuchado un predicador, ¿verdad? Que estaba enseñando, estaba dando una enseñanza y conversaba con el que la estaba entrevistando y le decía, es que es imposible que podamos caminar en Jesús queriendo ser uno con el mundo y con su No forma. podemos. No se puede. Y esto, honestamente, para los que nos puedan escuchar, que ojalá nos escuche gente que no conoce a Jesús. Amén. Nosotros creemos en Jesús y creemos también que es para los que todavía no tienen a Jesús entronados en su vida. Y hacia eso caminamos, hacia que los demás consigan, hacia Amén. lo que ya por gracia yo recibí, porque a Dios le dio la gana de darme ese regalo. Bueno, como dice Pablo, pues que cuando a él le complació Claro. revelarle su misterio de la gracia. Mi deseo arde en mi corazón que todos puedan alcanzar esto, Amén. porque para eso, dentro de todas las cosas que Dios nos ha llamado, es para poder compartir esto, no Amén. alejar a la gente. Amén. Así que yo pienso y establezco y como dijiste ahorita, eso está hermoso. Obviamente mi historia de hoy o mi realidad de hoy no es igual a la historia por todo lo que, o sea, ya hay mucho camino andado. Amén. Y nos falta porque seguimos en Claro, esto todos los días. nunca termina. Nunca termina, y qué bueno que no termina, porque sabemos que sigue siendo Dios el que nos guía. Amén. El día que termine, que no va a ser así, pero si terminase, pues entonces volvemos Eso fue. Sí. Y nuestro Dios como que pierde no, nuestro Dios, ni su sacrificio, ni su sangre pierde Nada. valor, nada. Y eso está en el día a día. Amén. Así que yo, al igual que tú, mira, no miento, tenía también señalado Lucas 9:23, porque Jesús dice que esto es un asunto de todos los días. Amén. Le dice a sus discípulos, tome su cruz día a día y síganme. Vamos a tener nuestra cruz, vamos a tener nuestra carga. En el contexto del tema de hoy, hay un precio que pagar, Amén. pero seguirlo a Él nos alivia. Podemos hablar de lo que nos ha sido dado. Bueno, y él dice, agarra mi yugo porque mi yugo es ligero. Ajá. Y el yugo todavía es algo que se carga, Sí. pero en Cristo es ligero. Claro. Y parte de lo que lo hace pesado es la batalla del espíritu contra la carne. Lo que nos está diciendo Dios, lo que estamos aprendiendo de su palabra, que está en la mayoría de nosotros va en contra de cómo hemos crecido y de cómo pensamos y todo Claro. eso. Entonces, es esa batalla, es ese negarse al que a veces es asfixiante, ¿verdad? Sí, Porque sí lo es, pero Y podría no tener explicación. correctamente. Y quizás tú no vas a tener la explicación para todo lo que ocurre, para todas las preguntas, pero solamente en Juan dice también de que si somos sus discípulos permanecemos en él. Eso lo Amén. dijo Jesús. Si somos sus discípulos permanecemos Amén. en él. Permanecer en su voluntad, permanecer en sus mandamientos, que siempre tiene un buen fruto. Siempre. Siempre va a tener un buen fruto. No podemos ver la vida cristiana como que este peso, esta carga. No, porque es que el Señor nos trae gozo, nos trae paz, nos trae misericordia, trae tolerancia, dominio propio. El fruto del Espíritu tiene muchas cosas. Amén. Y todas son para beneficio Amén. de nosotros como hijos de Dios. Así que sí se paga un precio. Sí. Sí, pero es un precio que como estás convencido, pues lo pagas sabiendo que puede. Como cuando vas al restaurante. Claro. Cuando te quieres comer, bueno, no es igual, no estoy comparando Sí. a Cristo, no estoy comparando la obra de Cristo como un plato de comida. Sí, pero hay veces que uno va a un restaurante y dice, ok, quiero ir allí, pero sé que me va a costar. Amén. Sé que me va a costar. Exacto, sabes, pero quieres eso, entonces es más o menos. Y fui. Exacto, y fuiste y comiste, y yo también. Yeah. Bueno. Pero bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias, pastora, por Claro. este tiempo. Pero antes de irnos, queremos invitarte, si tú no conoces a Cristo, ambas compartimos ese momento que tuvimos la oportunidad de pasar a un altar, ¿verdad? Pero en verdad eso es porque estuvimos ahí en ese momento. Pero el Señor no está limitado a ningún lugar. Él no está limitado a una iglesia, Él no está limitado a un formato. Simplemente si tú sientes la necesidad, si dices, ¿sabes qué? Yo no conozco a Cristo de la manera en cómo estas dos mujeres han hablado, o tal vez de las maneras en cómo tú has escuchado de ciertas personas alrededor de tu vida que han hablado acerca de Cristo. Allí en donde estás, tú puedes decir, Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname mi pecado.
me gustaría conocerte, ven y sé el Señor de mi vida. Mira, esta oración, para mí, yo estaba en Venezuela, yo iba a la iglesia católica de vez en cuando me sentía mal y cuando había metido la pata hasta, bueno, al fondo. Al fondo, así, pero bien, bien metida. Y era cuando iba a la iglesia. Pero un día, yo recuerdo, tenía 18 años y me cansé. Pero siempre me ha gustado escribir. Y escribí, dije, yo no sabía el lenguaje, porque ahora uno dice el Señor, el camino, la verdad, la luz y esto. Y yo me acuerdo que estaba escribiendo la situación por la que estaba pasando y escribí al final, le dije, Señor, enséñame el camino y la verdad. Y no fue, sino hasta 2 años después, que yo llegué aquí a Estados Unidos, que fui expuesta al Cristo verdadero, no al Cristo crucificado, ¿verdad? Vivo. Al Cristo vivo, al Cristo que no solo murió por mi pecado, sino que está vivo y en Él está mi victoria. Entonces yo te quiero invitar que no te limites si no has ido a la iglesia, si sabes de alguna iglesia, te invito a que vayas a una iglesia. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. El simple hecho de que estás yendo a la iglesia, ahí te vas a saber que no hay iglesia perfecta. El día que te digan que una iglesia es perfecta, no vayas. No vaya porque eso no es verdad. No es cierto. Pero lo que tú no estás yendo a la iglesia a buscar del hombre, tú estás yendo a la iglesia a buscar del Señor. Entonces, haz eso, haz esa invitación. El Señor ya te invitó, el Señor ya hizo todo lo que tenía. Ahora Él está esperando que tú reconozcas esa invitación y tomes ese paso de obediencia y hagas esa declaración para que su obra pueda ser real, como te pasó a ti. Una vez que lo confesaste, ¿verdad? Entonces ahí ya el Señor dijo, ok, esta ya entiende por qué está aquí. Claro. Adelante, pastora. Y yo quisiera añadir a ese llamado, a esa invitación, como nos pasó a nosotras también, aún ya siendo creyentes, aún ya sabiendo quién es Jesús, aún ya conociéndolo y habiendo dado ese paso de fe, de invitarlo a nuestro corazón, si hay algo que todavía tienes que entregar, si hay algo que todavía no has rendido completamente, si hay algo que te falta en términos de que, Señor, te necesito a ti por completo, acércate también. Amén. Seguir a Cristo, estar en posición de poder renunciar a algunas cosas para hacerle más espacio a Él. Yo te invito a que hagas eso en este día. Yo no sé si necesitas más de nosotras, que puedas comentar. Sí, déjanos un comentario. Nos podemos conectar contigo. Yo me comprometo, ¿verdad? Esto es público, a orar para que esta palabra, estas experiencias se puedan repetir en la vida de ustedes en términos de que entiendan que sí, porque siempre hay algo más. Amén. Dios tiene algo más. Dios no te llevó hasta aquí y solo hasta aquí. Y puede ser que no aplica a todo el mundo. A lo mejor ya tú estás en esa, pero recibe entonces de parte de Dios que Dios está contento con lo que estás haciendo. Amén. Haya complacencia en ti. Sin embargo, si todavía tú tienes, como me pasaba a mí, hay algo que todavía no te cuadra. No cuadra. Hay algo ahí que no cuadra. Hay algo que todavía falta, hay algo que se sigue cocinando y necesito ver qué pasa. Entrégalo. Amén. Entrégalo, confiésalo con tu boca, pon tus manos en el arado, como dice la palabra. Entiende que Dios tiene mucho más para ti y siempre va a ser para beneficio tuyo, porque así Dios te ama. A veces vamos a la iglesia, estamos yendo a la iglesia, vamos todos los días, hallamos gozo. Alzamos nuestras manos, compartimos Nos con nuestros hermanos. sentimos bien, pues. Está todo bien, pero analízate, profundiza. Dios quiere más. ¿Sabes por Amén. qué quiere más? Porque Dios lo quiere todo. Amén. Y te Amén. va a costar. Amén. Va a costar un precio, porque todo es todo. Amén. Pero el renunciar a diferentes cosas nunca va a ser comparado a lo que ya Jesús entregó por ti. Amén. Nada va a pagar, ni va a poder, ¿cómo se dice? Nosotros no podemos pagar lo que ya Jesús hizo, pero sí podemos caminar en su propósito y verlo cumplido completamente en nuestra vida cuando entregas. Entrega, y hay un versículo bíblico que dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Está en el libro de Josué. Y en el capítulo 1, revísalo, te lo regalo en esta hora también. Esfuérzate, muchas veces hay que esforzar. Y sabes que con fuerza a veces pagamos un precio porque nos cuesta. Claro. Y así que esfuérzate, sé muy valiente, porque Dios no te va a dejar. Dios va a estar contigo, va a caminar contigo, y te aseguro que verás fruto, y fruto en abundancia. Y lo que va a complacer eso es tu corazón. Amén. Va a complacer tu vida
y lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que hasta ahora has visto. Amén, amén. Gracias, pastora, Claro. un placer tenerla aquí Muchas con nosotros gracias a en De ti Todo por Un la Poco. invitación. Esperamos que esto en verdad haya sido de gran beneficio. No nos escuchen nada más por escucharnos, aunque estamos requete locas, somos cómicas, pero que esto no haya sido en vano. Esperamos que haya una palabra que tú puedas meditar en ella y que te lleve a pensar. Claro. Este espacio va a ser para exponer nuestras experiencias, pero también que te lleven a ti a pensar y, como la pastora dijo, a analizar en dónde estás. Evalúa en dónde estás. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto haya sido de gran bendición. Te quiero invitar a que no simplemente nos escuches para ver de qué estamos hablando. ¿De qué están hablando estas dos locas? A ver, que parecen unas loras hablando ahí todo el Que tiempo. somos gente como ustedes. Sí, ¿verdad? Sino que más bien que sea algo que tú puedas llevarte y meditar en ello y decir, bueno, ok, ¿a qué me estás llamando ahora, Señor? Amén, sí, Señor. ¿Qué cosas tenemos que alinear, que esto y que lo otro? Entonces, gracias, pastora. Claro. Para mí es un placer y un honor, en verdad, tenerla aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Sí. Me lo disfruté muchísimo y no será la última, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a estar hablando acerca del feminismo, Sí, sí. de acuerdo a la palabra de Dios. Ajá. Vamos a estar hablando también, como dijiste, cómo ser diferentes en el mundo. Entonces, estamos ya trabajando en diferentes, ¿cómo se dice? Pláticas, ¿verdad? Que esperamos que sean de edificación también Amén, sí, para claro que ustedes. Entonces, si te gustaría seguirme en las redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como CD de Todo Un Poco, y a Pastora Nivea la puedes encontrar. Mi nombre en las redes, Nivianit López. Solamente tengo Facebook al momento, pero con mucho gusto. Y conectar es lo más importante. Amén. Estoy en la disposición de poder contestar, saludarte, lo que sea, hablar un poquito más. Si nos quieren decir de qué quieren que hablemos. Amén. ¿Verdad? También, si quieres que hablemos de algún tema en específico, déjanos saber en los comentarios. También, si tienes alguna oración, Amén. en algo te podemos ayudar, Sí. déjanos saber, nos puedes dejar saber en los comentarios o en las redes sociales cuando nos sigas. Mándanos un mensaje privado y con gusto nosotros en verdad oraremos por ti. De todas maneras, oramos. Sí, amén. Quiero que sepan que nosotros oramos antes de grabar, y también es parte de mi oración orar por cada seguidor, por cada persona que nos escucha. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar y que Dios te bendiga. Amén.